Buenas noches, en el siguiente video vengo a presentarles un circuito paralelo. Mi grupo está integrado por Juan David Mancera Velosa, Cristian Penagos y Hernán Telles. Vamos a presentarle una práctica llamada circuito paralelo que se realiza con los siguientes materiales: una protoboard, bombillos LEDs, resistencias, cable UTP, una fuente de voltaje de 5 voltios, pinzas, cables de multímetro y un multímetro. Lo primero que empezamos a conectar son las resistencias en paralelo que van de esta fila a esta fila. Conectamos el LED o el bombillo y con cable UTP hacemos un puente para el lado fase del circuito. Como pueden ver, esta fila va a ser el lado positivo y esta el lado negativo. Una vez colocados los LEDs en paralelo, las resistencias, los puentes, este va a ser nuestro lado positivo, fase, y este va a ser nuestro lado neutro, negativo. Bueno, una vez terminado ya este proceso, conectamos la fuente de 5 voltios a una fuente de 120 voltios alternos. Aquí podemos diferenciar que el rojo es positivo, fase, que va en la hilera de arriba, y el negativo abajo. Como podemos observar, el circuito funciona, prenden los bombillos. Si quitamos esto, los dos bombillos van a alumbrar. ¿Por qué razón? Porque el circuito es paralelo y el circuito se puede abrir, pero sigue encendido los otros dos circuitos. Así como podemos ver que yo quito este, retiro este y queda encendido este. Ya una vez terminado y probado que el circuito funciona, vamos a experimentar con el multímetro a medir o a pasar a medir voltaje en DC. La punta negra o la pinza negra va en el común y la punta roja va en donde dice voltaje, y la perilla va cuadrada donde nos muestra que dice voltaje de DC, que aparece una V con una línea con punticos. Vamos a colocarle una escala de 200 voltios, de 20 voltios, perdón, estamos trabajando 5 voltios, y vamos a pasar a medir el voltaje de cada resistencia, de cada LED. Ahí nos muestra 5 voltios. Aquí nos muestra 4.97 voltios y 5.1 voltios. ¿Cómo lo hacemos? Desde esta punta del LED colocamos la pinza roja, la punta de la pinza roja, y la punta negra lo colocamos en la base de la resistencia, en la punta de la resistencia. Como podemos ver en el multímetro, nos va a dar 5 voltios. Así se hace para medir voltaje. ¿Cómo hacemos para medir corriente? Tenemos que abrir el circuito.
Una vez terminado de medir los voltajes, vamos a medir voltaje total. Nos puede dar como podemos dar de cuenta, son 5 voltios. En la razón o de lógica que cada bombillo va a tener 5 voltios. Una vez ya terminada de medir voltaje, pasamos a medir corriente DC, corriente continua. Una vez hecho, tenemos que cambiar esta pinza a donde dice 20 amperios máximo. 20 amperios máximo. Movemos la perilla a donde dice, donde está la A, que son amperios, y en una escala de 200 miliamperios, porque aquí la corriente va a ser muy pequeña. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Medimos, abrimos el circuito aquí, así, colocamos la punta roja a un lado del circuito, puede ser aquí, y la otra punta, no, aquí, y la otra punta aquí. Nos va a encender el bombillo y nos va a dar 0.2 miliamperios el primer LED o el primer bombillo. El segundo bombillo nos va a dar 0.1 miliamperios. Y el tercer y último bombillo nos va a dar como resultado 0.02 miliamperios. Para medir corriente total, abrimos aquí el circuito, lo colocamos en esta punta, y en esta punta, una vez conectamos este bombillo, nos va a dar 0.4 miliamperios. Vamos a medir resistencia. La resistencia de cada resistencia, tenemos que cambiar la función del multímetro a resistencia. ¿Qué sería? Aquí lo vamos a poner en 200, en 2 kiloohmios, y la punta del multímetro va a ir a voltaje y resistencia y continuidad. Entonces, el circuito debe estar apagado. Podemos desconectar la fuente y iremos a medir la resistencia, que se puede dar de cuenta que es de 220 o 221. $218 kiloohmios y 221. Una vez terminado, podemos sacar de conclusión o deducir que la corriente para el circuito paralelo es diferente y el voltaje siempre va a ser igual para todo el circuito. Entonces, aquí lo que varía es la corriente, y la suma de la corriente da la suma total de la corriente total. Entonces, la suma de cada corriente, de cada carga, es la suma total de la corriente.